Hola amigos, Hill Brothers. El día de hoy un nuevo programa y en este caso vamos a hablar de los amos del universo. Estamos hablando del tráiler que apareció hace un par de semanas atrás, entre el 22 y 23 de enero de 2026. Eh, Vamos a mencionar algo y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Así que bueno, bienvenidos amigos a este video, tu video, nuestro video BJ Hero. Así que vamos a darle paleta a esto. La franquicia de He-Man para mí ha sido una franquicia muy importante porque puedo considerar que fue uno de mis primeros superhéroes. Puedo mencionar Superman, Batman, He-Man, los Thundercats, Mazinger Z, Ultraman. Ese grupo selecto de superhéroes podría decirse que fueron los primeros que en este caso en mi edad temprana fueron mis superhéroes favoritos. De hecho, de cada uno de ellos tengo alguna figura, tengo algún recuerdo de juegos entre mis amigos, compañeros y vecinos y figuras que tuve en su momento. No todas las tengo hoy en día o la gran mayoría no la tengo porque las regalé en su momento. Entonces, más o menos para que sepan, y bueno, no solamente para mí, para muchas personas. Yo llegué a tener el castillo de Grayskull, tuve algunos vehículos y si más no me equivoco, llegué a tener una treintena de figuras de He-Man. Recuerdo que la figura más repetida que yo tuve fue la del mismo He-Man, que lo tuve como unas cuatro o cinco veces aproximadamente, y Skeletor unas dos o tres veces aproximadamente. Tiene un valor nostálgico para nosotros lo que en este caso fuimos niños en los 80 y parte de los 90, este producto de He-Man. Sin embargo, bueno, antes de hablarles del tráiler, tengo que hablarles un poquito de historia sobre He-Man. He-Man es una figura de Mattel, de una juguetera muy importante a nivel mundial, que de una forma u otra necesitaba capitalizar un negocio redondo con respecto a mercadear un juguete que tuviese una aceptación masiva, como le pasó a la franquicia del cine llamada Star Wars. Ellos estaban buscando de emular eso, porque desafortunadamente, si más no me equivoco, Mattel fue una de las empresas que rechazó a George Lucas cuando les ofreció la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de que la marca patrocinara y que creara las figuras de la franquicia de las películas, pues, de Star Wars. Así que viendo todo el exitazo que tuvo Star Wars y todas las figuras basado en la película, ellos que también querían tener una epopeya, una película. Si mal no me equivoco, hubo un programa de televisión donde ellos también trataron de hacer lo mismo. Lamentablemente no les funcionó. La serie, de hecho, creo que nada más tuvo una o dos temporadas y el negocio se les cayó. Por allí había una película que se estaba esperando, que era Conan, una película sobre un bárbaro que iba a revolucionar el mercado. De hecho, Mattel se comprometió en hacer las figuras para esta nueva franquicia cinematográfica, que se estaba esperando realizar hasta tres películas de la misma, protagonizada por un joven Arnold Schwarzenegger. Pero Mattel, cuando vio el material final en este caso de la película, era una película que era clase C. Entonces se dispararon las alarmas en Mattel y decidieron abandonar el barco. En este caso, era muy violenta, tenía escenas, ya ustedes saben, como dicen por ahí, carne con papa, hechicería y entre otras cosas que se veían muy grotescas para que un niño de 5 o 7 años viese, y decide en este caso Mattel salirse del proyecto, lamentablemente. ¿Qué hace Mattel durante los siguientes años? Creo que fue un par de años. Ha hecho, la película fue un éxito de taquilla y fue con la cual Arnold Schwarzenegger se hizo conocer. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que la gente de Mattel, hubo alguien, no sé el nombre realmente, que salvó la figurita. En este caso lo que hizo fue cambiarla, o sea, sacaron un bárbaro galáctico, podría decirse una mezcla entre medioevo y tecnología futurística,
y de eso nacen los Amos del Universo, nace He-Man como tal. De hecho, las primeras figuras de He-Man traían un cómic que de una forma u otra contaba la historia de este personaje de He-Man. Aparte, la gente de Mattel realiza, en este caso, le da la licencia a una compañía llamada Filmation, si mal no me equivoco, para que realizara las comiquitas para la televisión de las figuras para promocionarlas de una manera más masiva, cosa que le funciona y logran de una forma u otra masificar. De hecho, He-Man se transformó en el juguete número uno durante varios años y creo que gran parte de los 80, junto con las figuras de Star Wars, los Transformers y los G.I. Joe, fueron las figuras como más solicitadas en las navidades y como regalo de los niños de esa época. Entre esos yo me encuentro también en esas figuras. Como ya dije, tuve una treintena de figuras de He-Man. Recuerdo Cíclope, Ciclo, Mechanic, Strange Jones, entre otras figuras que más o menos recuerdo yo que tuve. De hecho, no tuve las figuras femeninas, no tuve ni a Tila ni a Evelyn en este caso. No sé, no las compré porque consideré que las veía como unas muñecas. Entonces, no voy a comprar muñecas como tal. Bueno, la cuestión está en que, bueno, de niño, para mí, escuchar nada más la intro de He-Man era un himno nacional prácticamente. O sea, paraba de hacer cualquier cosa que estuviese haciendo es más, mi mamá me ponía a hacer las tareas antes de ver He-Man. Era la única forma que mi hermano y yo hiciéramos las tareas rápidamente y con esmero para llegar a ver, creo que en Venevisión la estuvieron pasando bastante tiempo. Recuerdo que las pasaban a las 6 de la tarde en hora prácticamente estelar. Generalmente las comiquitas que pasaban a las 5 o 6 de la tarde eran como que las últimas de la tarde y eran como decir las comiquitas tops del canal. Y bueno, He-Man la pasaron bastante veces en Venevisión en la mañana, en cambio, pero siempre funcionaba el concepto de este personaje. Que bueno, como ustedes bien saben, vamos a explicar más o menos. He-Man es hijo de los reyes de Eternia, que no recuerdo los nombres de los personajes. Eh, de una forma u otra, la reina viene de la Tierra y se estrelló por algunas circunstancias científicas no explicadas. Ella cae en Eternia, el rey, en este caso el papá de He-Man, se enamora de ella y bueno, se casan y bueno, de eso sale el fruto He-Man y su gemela Shira. Cuando la serie sale, de hecho, Shira no es mencionada, eso fue un invento. Después creo que fue cuando vendieron en este caso, Filmation, que tenía los derechos de He-Man, y viendo la baja popularidad que comenzó a tener, deciden lanzar Shira y se inventan esta historia de que tiene una hermana gemela, que yo al principio no me lo comí, pues, pero ya está, pues, y ya está allí, pues. De hecho, de las pocas películas basado en comiquitas de la televisión que tuvieron éxito en los 80 fue ¿cómo se llama? La película de Shira, la hermana de He-Man. De hecho, ¿qué más puedo contarles a ustedes? Bueno, eso y bueno, que He-Man prácticamente, ya les dije que tuve el castillo de Grayskull y que me acuerdo que me ponía a jugar con mis compañeros. Teníamos un vecino, que de hecho creo que he mencionado en algunas historias que he tenido, que nos reuníamos en su casa. Nosotros teníamos una veintena de He-Man y él tenía como 15. O sea, teníamos un ejército allí y armábamos por ejemplo, él tenía la terraza de él y teníamos bastante amplia, yo digo que más de 40 o 60 metros cuadrados para jugar. Colocábamos las figuras escondidas en un sitio, la base de los buenos en un lado, en la base de los malos en otro, y entonces, qué sé yo, los malos atacaban como que si fuese una película de Hollywood. Nosotros jugábamos con las figuras de He-Man. ¿Qué otras cosas puedo mencionar? Bueno, para 1987 lanzan una película de He-Man con altas expectativas de esa película. Creo que los nombres que recuerdo son Luke Longley, que fue en este caso en ese mismo año, creo, de 1987, o creo que un año antes, en el 86,
lanza una película, se hace famoso por la película de Rocky 4, siendo Iván Drago el ruso que enfrenta a Rocky en la película. Lo catapulta y bueno, lo escogen a él. De hecho, creo que los creadores de He-Man o de la gente de Mattel escogen a Luke Longley porque consideraban de que él tenía el mejor parecido del personaje de He-Man, pues. He-Man, esa película lamentablemente no funciona. Es una película que se nota que hubo muy bajo presupuesto y se nota porque la gran mayoría de los acontecimientos que pasan en la película están en la Tierra. O sea, se trasladan de Eternia a la Tierra, ¿ok? Y los efectos un poco, efectos muy comunes de la época, nada sobresalientes. Y mira, o sea, un guión muy malo, la participación de personajes muy corta de estos personajes, de cierta, dudoso parecido, con un guión malísimo. Ya, o sea, es una película que de hecho yo la vi de niño, me gustó por supuesto, y después de adulto la empecé a ver de nuevo y yo decía, cuando tú ves una película mala de alguna franquicia que a ti te gusta, generalmente tú siempre tienes la esperanza de que la película levante o que mejore, pero es una película que lamentablemente no mejora. La última vez que yo la vi, creo que fue hace como 7 8 años que la vi, no puedo hacer un análisis ahorita o actualmente más exacto de la película, pero es una película que yo les puedo decir que no le daría de 10 puntos, no le daría menos de 5 o 6 puntos. Una película que no trasciende y llega a ser algo tonta, pierde seriedad, personajes que no aparecen, como Orco. Y Persia, o sea, la película lamentablemente quedó como... De hecho, en YouTube hay películas gratuitas y entre esas está esa, gratuita original, la puedes ver en YouTube. Así será de lo malo que fue y lo poco trascendencial que es. Sin embargo, quedó como algo raro allí que se puede ver, pues quien sea fanático de He-Man, es inevitable que verla, o sea, tienen que verla porque sí, o sea, tener esa crítica. Recuerdo que en ese mismo año 87 había unas revistas de Condorito. Recuerdo que eso creo, no me acuerdo si salían, era quincenal o mensual, no recuerdo exactamente. Y tenían una promoción de que si tú comprabas en este caso, comprabas una revista de Condorito y creo que la dabas más una cantidad de dinero, creo que dabas el 50% del costo del He-Man y te daban un He-Man, un Skeletor, eran los únicos dos que te daban. Entonces, me acuerdo que yo ahí tuve la oportunidad, compré un He-Man, mi hermano compró un Skeletor en ese momento. Ok, vamos a hablar un poquito del concepto de lo que era el programa, ¿ok? Porque aquí también pasa otra cosa. Filmation toma el programa y se tomó libertades dentro de la producción en este caso, de la historia de He-Man. Podría decirse que la historia de He-Man era más, ¿cómo se llama? Estuvo más, fue para niños, ¿ok? Y que muchas de las cosas que se estaban mencionando allí, al final se daba una explicación de por qué sucedía y cuáles eran las acciones correctas. Pues de hecho, el final de cada capítulo era de esa manera para que no se malinterpretara o para que de una forma u otra los niños no tuvieran una mala imagen de ciertas situaciones que pasaban en la serie como tal. El concepto de la serie era que He-Man era el príncipe Adams. Él, para ocultar su identidad como He-Man, él se comportaba aniñado, ¿cómo se llama? Poco, podría decir, poco caballeroso, cobarde. Esas serían las palabras que podía definir el príncipe Adam y despreocupado, una persona que no le interesaba el reino. Tenía su tigre, en este caso tenía una mascota llamada Gringer, que era también aún más cobarde todavía. En la corte estaba Orco, que era como una especie de mago que hacía trucos para entretener al reino. Manatans, que en este caso sería el hombre de armas, esa sería la traducción, que sería como el general
de la parte, como por decirle, el ministro de Defensa de Eternia, y a su vez él tenía su hija llamada Tila, el cual Tila estaba enamorada y admiraba a He-Man como tal. Como ya le dije, la mamá de He-Man viene de la Tierra. Y bueno, por alguna causa u otra, He-Man tenía este poder, podía transformarse, el príncipe Amadan, transformarse en He-Man solamente levantando la espada y evocando la palabra mágica, que en este caso que era por el poder de Grayskull, que es la parte, como decir, el clima de los capítulos. Entonces, vamos a definir un poco. Ah, y bueno, y tenemos el supervillano Skeletor, que era un villano sumamente sarcástico, con una risa muy característica, que sin embargo, a pesar de que no era tan malo, o sea, era malo y sabía utilizar las palabras, o en este caso el que hizo de la voz de Skeletor, lo hizo tan bien que era un malo, ¿cómo se llama? Era un malo loco, podría decirse, que te caía bien te caía bien el personaje. Este, y Skeletor quería apoderarse de Eternia a costa de todo. Tenía sus secuaces, tenía el Hombre Bestia, Evelyn, Cíclope, Merman, Cobra Khan, entre otros que estaban con él en la montaña, la montaña Serpiente, se llamaba la edificación donde él estaba. Eh, y bueno, He-Man, en este caso el príncipe Adam, veía que Skeletor estaba intentando hacer cosas malas, entonces He-Man de una forma u otra buscaba la manera de transformarse en He-Man, salvaba al día, había ciertas circunstancias, como yo lo dije, de enseñanza al final, y bueno, generalmente siempre empezaba era con Manhattan creando un invento que supuestamente era para el bien, pero que Skeletor veía, mira, vamos a robar ese invento y lo utilizaban para cosas malas. Ese era otro elemento de la serie. Hubo algunos capítulos que eran de 2 o 3 capítulos, 4, continuos. Eh, si más no me equivoco, fueron 135, 165 capítulos que fue dividido en dos años, 2 temporadas o 3 temporadas, eso me lo pueden ustedes decir allí. Fue cancelada, por supuesto, porque bueno, bajó un poco porque en ese tiempo el negocio era el negocio era que lanzabas una serie para 1 o 2 temporadas sin importar si vendiera o no, pero lo que a ellos les interesaba era vender los juguetes, porque de ahí es que viene los ingresos mayores en este caso de la franquicia como tal. Yo tuve mis figuras, como les dije, las regalé. Creo que una de las últimas o de las que más me gustaban a mí era la del propio He-Man. Skeletor, me fascinaba la figura de Skeletor. Había uno que es Ciclón, creo que daba vuelta, que tú le dabas a Mechanic, que subía la cabeza o la estiraba. Otro personaje, Roboto, creo que se llama, era un androide. Ninjitsu, algo así se llamaba, era un ninja. Esas eran las figuras que más me gustaban. Y Strike Jones, que tenía la boca, como que comía cualquier cosa, cualquier metal. Y que tenía su brazo, un brazo que hacía armas, pues, y que se colocaba en uno de sus brazos. Bueno, vi el tráiler da esperanzas de que va a ser, definitivamente va a ser, esta película va a ser mejor que la de 1987 por muy lejos, ¿ok? Siendo optimista, por supuesto, y no siendo tan optimista, de repente la película no sea un gran batacazo, tampoco sea una gran cosa, pero va a seguir siendo mejor que la versión que salió en 1987, porque aquí hubo presupuesto, está mejor planeada, es una película que tiene, yo creo que más de 30 años en planificación, un proyecto que ha caído en manos en varios guionistas, varios directores y que bueno, ya gracias a Dios va a dar la luz este año 2026. Espero irla a ver, voy a verla este año esa película junto con mi esposa y bueno, disfrutarlo, pues más allá hay unos gritos por allí que hablan de cuestiones LGTB, que se la están metiendo, woke y esas cosas, que quizás se lo vayan a meter por allí, pero no creo que sea tan llamativo eso, pues ya, claro, esta situación, lo que va a generar es que muchos padres eviten que los niños vean esto. Espero que eso no sea un enfoque
Recordemos que He-Man es un bárbaro, es un, ¿cómo se llama? Un superhombre, un hombre super varonil, tosco. O sea, su creación como concepto fue así, pero Filmation lo humanizó un poco más en la comiquita, cosa que fueron conflictos de ideas entre Filmation y Mattel, pero al final el proyecto salió bien. Dese en cuenta que las Tortugas Ninja pasó por el mismo proceso. Las Tortugas Ninja en sus cómics eran muy violentas, eran peligrosas, agresivas, mientras que en la comiquita era para todos y de hecho, si hablan de conceptos, las comiquitas, por ejemplo, la primera temporada de las Tortugas Ninja es mucho más querida que incluso el resto de muchos de los materiales de las siguientes 8 temporadas que tuvo la primera serie de animación de las Tortugas Ninja, que no era ni tan infantil y tampoco era tan oscura, pero estaba ahí en un intermedio. Bueno, que puedo hablarles, creo que tenemos altas expectativas de que esta película funcione y que, bueno, sea una de las películas más taquilleras posiblemente de este verano y que sea una de las más comentadas. Y si no es la más taquillera, va a estar entre las más taquilleras del año, pues entre las primeras, puede ser 20 del año 2026. Así que, bueno, yo los invito a que vean el tráiler, quizás lancen un segundo tráiler, que de hecho no apareció Orco, no vimos a Orco ¿cómo se llama? En ese primer tráiler. Otra de las cosas que se estaba temiendo era que Skeletor iba a ser personificado por este actor llamado Jared Leto. Jared Leto lamentablemente en sus últimas películas no le ha ido muy bien. Él ganó un Oscar hace unos años atrás, pero las últimas películas que ha hecho realmente no han sido muy buenas. Han habido películas de presupuestos altos que tampoco han podido recuperar dinero, y ya en Hollywood, cuando un actor o una actriz está en tantos fracasos, son vetados o son llevados a una lista negra. Pero bueno, vamos a ver si con esta actuación él puede de una forma u otra redimirse en el mundo del espectáculo. Entonces, amigos Hill Brothers, espero que puedan disfrutar este video. Suscríbanse, denle like y bueno, Hill Brothers, nos vemos en un próximo video y que la fuerza los acompañe. Hasta luego.